Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Nehemías, por favor, hermano. Tenga la bondad de buscar en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo número 6. Dios bendiga a los niños que van a estar recibiendo también su clase bíblica. Dios le dé sabiduría a los maestros. Y si alguno desea servir de maestro, me avisa, lo podemos incluir ahí en los turnos que hay. Alabado el nombre de Jesús. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor, para la gloria de Dios y bendición nuestra. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A su nombre, gloria. Más fuerte, a su nombre, gloria. A ver, con ánimo va a dar un gloria a Dios usted. Miren, ahí los están enfocando. A ver, con fuerza ustedes van a dar un gloria a Dios. A su nombre, gloria. Ya van queriendo, a ver, se puede más todavía. Al nombre de Cristo, gloria. Siéntense, se las vamos a pasar por ahí. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el tema el ánimo, factor necesario para para poder avanzar. Amén. Si nosotros queremos avanzar o queremos llevar a cabo la visión, que necesitamos nosotros ese ánimo en el corazón, en nuestra vida. Un ánimo que sea producido por la misma presencia de Dios que mora en nosotros. El ánimo humano, el ánimo propio, a veces puede confundirse con una emoción, y usted se da cuenta que en algunas cosas somos muy animados, o estamos muy animados, o demostramos buen ánimo al principio, pero después de pasados unos días como que el ánimo nuestro se va terminando y se va acabando. Por eso nosotros necesitamos un ánimo que sea puesto por Dios en nuestro corazón, que sea producto de buscar a Dios, de asistir a su presencia, de buscar y llenarnos de Él, para que ese ánimo no falte en nosotros. Cuando usted busca a Dios, Él le da fortaleza, ¿verdad que sí? Si usted busca a Dios, Él le da nuevas fuerzas, ¿sí o no? Si usted busca a Dios, Él levanta su cabeza. Si usted busca a Dios, usted se levanta con ganas de seguir adelante y seguir luchando en esta vida sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Eso es producto de estar cerca de la presencia de Dios. Por eso nosotros necesitamos ese tipo de ánimo, que no es el ánimo nuestro, el que se acaba, el que se termina, sino un ánimo que sea producto de una comunión con Dios, que sea producto de buscar a Dios, de estar en su presencia, para que ese ánimo a nosotros no se nos acabe. Hemos hablado acerca de el ánimo o el desánimo que algunos han experimentado, esa pérdida del ánimo que han tenido, congregaciones, hermanos, que han perdido el ánimo por X o Y motivo. Y de una forma visible les digo, sin ánimo de juzgar a nadie, pero por ejemplo, una iglesia está motivada, está animada y se proponen construir un templo. Y empiezan muy animosos, ¿verdad? Muy animados. Donan, venden, hacen recaudación de fondos, empiezan a construir un templo, pero se quedan a la mitad.
y luego de la mitad no pasan. Pierden el ánimo, los que trabajaban en ventas no quieren seguir, los que donaban o aportaban económicamente ya no pueden, no tienen la misma capacidad económica de hacerlo, o dejan sencillamente de hacerlo y el proyecto se queda ahí, hermano. Hay lugares donde uno pasa y uno pregunta: ¿y qué estaban construyendo aquí? Una construcción abandonada, tal vez ya varios años, y dicen: es que ahí están haciendo una iglesia. Y uno dice: ¿y qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó que no se terminó? Estoy poniendo un ejemplo, no estoy citando en lo más mínimo algún lugar específico, es solamente un ejemplo. Se ve entonces que el proyecto no continuó. Otros es la casa pastoral que estaban edificando, otros querían ejecutar cierto proyecto, pero cuando se inició había buen ánimo, pero luego ese ánimo se perdió, o se dejó de buscar a Dios y se perdió ese buen ánimo, ese buen paso que traían. ¿O no podríamos nosotros dar una explicación clara de qué fue lo que sucedió para que los proyectos se vinieran abajo? Y le digo, el ánimo como persona, usted lo necesita para seguir adelante y emprender y realizar los proyectos que usted tiene dentro de su corazón. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios conceda las peticiones del corazón, pues no quiere decir de que va a ser fácil, pero alguien como lo anhela va a luchar por ello y Dios se lo va a otorgar. O sea, no piense que las cosas son fáciles, y como las cosas a veces requieren o llevan tiempo, es ahí donde nosotros tenemos que perseverar, seguir, animarnos a nosotros mismos si es necesario para poder llevar a cabo las cosas que nosotros anhelamos. Escuche lo que dice el verso 6, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me gusta cómo inicia este verso. Dice: edificamos. Edificamos. En ese edificamos estaba incluido Nehemías y el pueblo. Es decir, el líder y el pueblo. Ese tipo de liderazgo donde el líder participa y se involucra, no solamente delega. Hay ocasiones donde uno delega, pero hay ocasiones donde uno puede y debe involucrarse, ser parte de. Le digo que en algunos lugares han llegado a un fracaso por el tipo de liderazgo que se tiene. Es un liderazgo, dijeran los estudiosos, autoritario, ¿verdad? Que viene e impone lo que cada uno tiene que hacer, les asigna las tareas, pero todos ven que el líder ya no hace nada más que delegar. A veces, y le digo, hay que entender que un líder no es un pulpo que tenga 8 manos u 8 brazos. Un líder es una persona que también tiene limitaciones, que no lo puede hacer absolutamente todo, y por ende debe en algún momento delegar para que los trabajos se realicen y se hagan. Pero qué bueno es encontrar un tipo de líder que no solamente delega y dice: hagan esto ustedes, hagan esto, sino que él también tiene asignada una tarea dentro del proyecto. ¿Sabe que eso es lo mismo que la gente sigue demandando hasta hoy y los políticos no lo entienden? La gente demanda un tipo de liderazgo que se relacione con el pueblo, que tenga que ver con el pueblo, que meta el hombro ahí con el pueblo. Por eso ustedes miran que ahorita los van a empezar a ver, salir a los alcaldes, diputados, presidentes y todos los que quieran repetir en el Congreso. Usted los va a ver en una de actividades, hermano, aparentemente dando la cara por el pueblo, pero no es eso, sino que ya se aproxima el año electoral, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a ganar adeptos. Pero el tipo de líder que logra un efecto, aparte de que tenga la presencia de Dios en su vida, hablando como cristianos nosotros, es un líder que se identifique y que se involucre con el pueblo. Ese tipo de liderazgo se puede podríamos señalarlo como un tipo de liderazgo carismático, ¿verdad? De alguien que logra involucrarse con el pueblo y activar con la gente y estar ahí, escuchar lo que la gente dice. Eso es algo que ha servido de mucho en los tipos de liderazgo exitosos. Aunque le digo, han habido liderazgos autoritarios exitosos en cierta manera,
pero por otro lado tal vez tienen ciertas deficiencias. Amén. Bueno, el tipo de liderazgo de Nehemías es ese liderazgo que logra lo que se propone. Es ese tipo de líder. Nehemías es ese tipo de líder que tiene una visión, que quiere realizar la visión, que quiere llevar a cabo lo que él siente en su corazón. Porque Nehemías no estaba aquí por capricho. Recuerde que cuando a Nehemías le dieron la noticia de cómo estaba asolada la ciudad de Jerusalén, Nehemías sintió una carga en su corazón, algo tan profundo que sintió ese hombre, una carga que Dios le puso, que hasta demudó su rostro. Su rostro se veía triste. O sea que él tenía una carga por lo que él sentía sin haber sido puesto. Y le digo, cuando Dios nos pone una carga, no es necesario tener un nombre, tener un título. Nehemías es un ejemplo claro de que podemos tener la carga en el corazón, aunque de inmediato no tengamos alguna especie de nombramiento, pero hay una carga que Dios le pone en el corazón. Yo espero que Dios le haya puesto a usted la carga de amar las almas, la carga de evangelizar, la carga de hablarle a alguien de Cristo Jesús, la carga de orar por los perdidos, la carga de orar por los pastores, la carga de orar por la obra de Dios, la carga de orar para que Dios bendiga los fondos y los fondos de la iglesia crezcan para que podamos lograr las metas y objetivos. Porque se ve, hermano, cuando alguien tiene la carga. Hay hermanos que se preocupan y decimos, hermano, solo tenemos 200 en el fondo y necesitamos hacer esto. Hay gente que se preocupa por eso. Y hermano, ¿y cómo vamos a pagar? ¿Y cómo vamos a salir? Hay que hacer algo, hagamos una venta. Hay gente que de ellos nace, hermano. Digamos de ellos, pero quiero decirle algo. Eso se lo puso el Señor a usted. Usted que siente involucrarse en ventas, en trabajo. No sé a quién le estaré predicando, pero hagamos de cuenta que sí, ¿verdad? A usted que Dios le pone, hermano, en el corazón esa carga. Decir, ¿cómo es posible que no tengamos esto en la obra de Dios? Usted que mira algo que hace falta en la iglesia y dice, Señor, si tú me proveyeras a mí, yo daría esto. Usted que mira que hay algo que ya se envejeció, ya no funciona mucho o que debe ser reemplazado y usted dice, Señor, dame a mí la oportunidad de hacerlo. Esa es una carga, algo que solamente Dios le pone a usted. Y le digo esto, no espere que Dios le ponga lo mismo que usted siente, se lo ponga a otros. Porque ahí es donde entramos en conflictos, entramos en un estrés en la misma iglesia. Porque hay hermanos que quieren ayudar a engrandecer la obra de Dios y hay otros que no sienten nada. Hay hermanos que, le digo esto, darían su vida y su casa por defender la obra de Dios. Mientras que hay otros que no moverían ni un solo dedo, hermano. Amén. No le estoy pidiendo su casa de ninguna manera, no se asuste. Pero le digo que ese ánimo, ese sentir, solo lo puede poner el Señor en su vida. Cuando usted dice, ¿qué podemos hacer por la obra de Dios? ¿Qué se puede hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Yo a veces siento que no soy muy útil, pero yo quiero hacer algo, quiero sentirme útil en la obra de Dios. Usted puede hacerlo. Amén. Y Dios le va a ir mostrando cómo, de qué manera, cuando Dios le ha puesto una carga en el corazón. Cuando Dios le ha puesto una carga por las almas, usted se da cuenta que continuamente tiene que hablar de Cristo o continuamente está llevando a algún invitado a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una carga que usted siente. Hay un anhelo de ver que otros también conozcan a Dios. Lo que tenía Nehemías era una carga que Dios le puso, una carga de esas preciosas, de esas que no es un fastidio llevarlas, hermano. Es que cuando la carga la pone Dios, no es un fastidio, no es un dolor. Nosotros quisiéramos que todo el pueblo sintiera una carga por Dios, por la obra de Dios. Que a Dios no lo va a cargar usted con un estante de madera que se eche ahí al hombro. Dios no necesita que lo carguen. Pero su obra viene a ser una carga preciosa para nuestra vida. Amén. El Señor dijo que fácil y ligera era su carga, ¿verdad? Este hombre Nehemías sintió la carga, estaba dentro del proceso, dentro del proyecto y tenía una visión. La visión era edificar el muro, terminarlo. Él sentía que para eso lo había escogido Dios. Y Dios se lo demuestra abriéndole puertas,
dándoles su bendición y poniendo todo a favor de él, hermano. Por eso es un hombre que cuando empieza el trabajo, las puertas se le abren. Y ahora este hombre dice: edificamos. Es decir, todos ahí metimos las manos. Todos participamos, todos trabajamos. Que las victorias que vamos a lograr, hermano, se lo digo a usted como iglesia acá en Chimaltenango, que las victorias que logremos, todos tengamos parte de esa victoria, hermano. Hemos orado, hemos trabajado, hemos luchado, hemos aportado, hemos hecho lo que fuera necesario para llevar a cabo la visión, para llevar a cabo el proyecto. Y cuando lo cumplamos, será una victoria de todos. Amén. Edificamos, es decir, una tarea en la que todos tenemos que estar involucrados para lograrla. Tanto como el pastor, como la iglesia. Hay pastores que le dicen a la iglesia: vayan a evangelizar. Se va un grupo aquí, otro grupo allá, otro grupo allá. Y pastor, ¿usted a dónde va a ir? Yo tengo que orar, dice. ¿Qué orar ni qué nada? Tal vez se quedó durmiendo, ni en el templo estaba. Pastores que le dicen a la gente: hoy es día de ayuno general, pero todos ustedes van a ayunar. Se queda a cargo el hermano y la hermana y el otro hermano. Y todos aquí ayunan. Ahí nos miramos del otro domingo. Ayunen, oren por la obra de Dios. Dijo uno por allá: hermanos, hoy hay una vigilia. Y cuando vio que no aguantaba, hermano, el hombre le dijo a la iglesia: Dios me acaba de revelar una estrategia. Al diablo, mire, le vamos a poner una trampa, dijo. Tengo una estrategia. Ustedes lo atacan desde aquí y yo desde la casa voy a estar orando. Ya no aguantaba el sueño, era la verdad, y se fue, hermano, y dejó a los pobres hermanos ahí. Otro sinvergüenza, hermano, le decía a la gente: oren, yo voy a estar ahí en mi habitación. Y atrás del altar, hermano, estaba la habitación de él. Y mientras los hermanos se quedaban ahí orando, solo se oía. De seguro los hermanos decían: gloria a Dios, hoy el pastor nos va a regalar tamales o nos va a dar café con pan. Pero no era que estuviera hirviendo el agua de nada, hermano, eran los puros ronquidos. Esos pastores no edifican. Por eso es de que a veces la gente se cansa, porque miran que el pastor no está de verdad introducido en el proyecto, o no tiene una visión. Nosotros tenemos una visión que Dios nos ha dado, una visión en la que estamos trabajando. Es el crecimiento de la obra de Dios, la salvación de las almas. Y esa visión no tiene límites, hermano. Nunca podremos decir que habremos terminado. No, nosotros queremos dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo, llevar las buenas nuevas de salvación y que muchas almas se salven y que Dios nos conceda abrir nuevas obras. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra visión. Una visión muy generalizada. No está tan detallada, pero es la grande visión que nosotros tenemos. Y por esa visión trabajamos. Yo estoy de acuerdo, si el pastor no puede estar en un evangelismo, es porque está haciendo otro tipo de labor a la que no puede renunciar y tiene un compromiso que también va de la mano con la obra de Dios. Entonces yo creo que cuando el pastor está haciendo algún trabajo por la obra de Dios y la iglesia tiene que realizar otro, yo pienso que ahí no debe existir ningún problema, porque todos están trabajando en la obra de Dios. Amén. La iglesia tiene derecho a molestarse. Bueno, si el pastor trabaja en lo secular y no atiende los compromisos de la iglesia y manda a todos a que lo hagan, y él no quiere dejar su trabajo, bueno, pues la iglesia tiene derecho a molestarse, pero también que se moleste el que aporta económicamente y diga: yo estoy aportando, ¿y por qué mi pastor trabaja? Ahora, si la iglesia no aporta para el sostenimiento del pastor, pues tampoco pueden exigirle mucho. Amén. Porque ¿de qué va a vivir el hombre o la esposa y los hijos? No van a vivir del aire. Y si no tiene fe, que me perdone el que me esté oyendo, el pastor que trabaja, si no tiene fe para vivir por fe, pues entonces que trabaje. Pero qué difícil es cuando tenga que predicar el de Hebreos 11:1, ¿verdad que sí? Hablar de fe, hablar de milagros, cuando un hombre que le sirve a Dios debería estar tiempo completo.
y no tiene la fe para ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, eso nos resta como predicadores. Por eso es de que el que se dedica a la obra debería dedicarse tiempo completo. Bueno, algunos dicen, hermano, el apóstol Pablo trabajaba, y eso lo justifican algunos para que en la iglesia no se pidan los diezmos, aunque aquí a nadie se le piden, ya usted sabe si lo hace o no lo hace. Pero bueno, lo dicen para justificarse. Pero si usted va a la Biblia, con todo el trabajo que hacía Pablo, hermano, difícilmente a ese hombre le quedaba tiempo para dedicarse a lo material. No va a pensar de que él trabajaba en lo material todos los días, de lunes a viernes, y el sábado estaba en las sinagogas y el domingo estaba predicando. No, él no se dedicaba solo fin de semana a la obra de Dios. Ese hombre se dedicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado y el domingo. Amén. A la obra de Dios. ¿Y por qué? Imagínense los viajes que esos hombres hacían. ¿Usted cree que ellos en media hora llegaban? Esos viajes eran caminos largos. Y él no podía estar dedicado a un empleo material. Tenía cierta habilidad y tenía cierto oficio, y en algún momento lo ejecutaba. Eso sí es posible. Y que de ahí haya generado en algún momento ingresos, sí. Pero hermano, ese hombre no podía vivir de eso. Amén. El tiempo no le quedaba. Los hombres, si yo he visto pastores ocupados en la obra de Dios, hermano, no tienen mucho tiempo para tantas cosas. Pero es porque la obra de Dios así lo demanda. Entonces, si el pastor trabaja en lo secular, pues la gente de alguna manera le va a exigir, pero es ahí como un círculo vicioso, ¿verdad? Él no deja de trabajar porque no tiene los recursos económicos, y la iglesia quiere que el pastor esté ahí, pero no quiere dar los recursos económicos, no quieren ser fieles a Dios. Entonces es como algo vano, hermano, exigir una cosa cuando no se cumple con otra. Y otros, desgraciadamente, hermano, cumplen con Dios en ser fieles a Dios y aportar económicamente, y el pastor no quiere dejar de trabajar o no se dedica a la obra de Dios. Amén. Hay pastores que no trabajan, pero tampoco trabajan en la obra de Dios. O sea, si no trabaja en lo secular, dedíquese a la obra de Dios. Pero algunos no trabajan ni en lo secular ni en la obra de Dios, solo visitando a la suegra se la pasan. Amén. Y otros pastores que son negociantes, a ver qué día estos no venden a la iglesia, hermano. Solo negocios son. Dicen, ¡ay, qué bonitos zapatos! Se los vendo, dice. Qué bonito su chucho, se lo vendo. Ay, qué bonita la iglesia, se la vendo, va a decir también. No, hermano, un pastor puede también en algún momento tener ciertos negocios que no le distraigan de su compromiso con Dios. Amén. Mejor si tiene a otros trabajando, le ha dado empleo a otros a través de la bendición que Dios le ha dado, pero él tiene libertad para servir a Dios. Amén. Que un pastor pueda decir, yo necesito meterme a ayunar, y tenga el tiempo. Necesito sacar unas vigilias y tenga el tiempo. Porque, hermano, le digo, los años van pasando y uno saca vigilias y cada vez esas vigilias nos van asentando un poquito en la salud. Amén. Ya no es como cuando uno tenía 17 años, que tal vez ni se sentía. El cuerpo tiene que irse resintiendo, ayunos y vigilias, ayunos y vigilias. Lo bueno de todo esto es que el hombre interior se va renovando. Nosotros necesitamos, para lograr la visión, servir a Dios en esa visión que Él nos ha dado, necesitamos que ambos estemos edificando. La iglesia con el pastor, los líderes con el pastor. Que haya ese tipo de unidad, hermano, necesaria en el cuerpo de Cristo. Mire, yo nunca he visto que mi mano diga, yo tengo ganas de hacer tal cosa, y mi mano se vaya y deje el cuerpo solo. No, el cuerpo está unido. Y lo malo es de que está tan unido que si una parte no hace nada, todo lo demás no hace nada. Pero si una parte está activa, todo el cuerpo está activo. Necesitamos ese tipo de unidad que nos lleve a alcanzar la visión donde todos podamos decir que estamos edificando, que estamos siendo parte del avance de la obra de Dios, que estamos haciendo algo por la obra de Dios. Y vale en este momento hacer la pregunta: ¿y usted qué hace para que la obra de Dios avance?
¿Qué hace usted para que los proyectos se cumplan? ¿De qué manera se involucra usted en la iglesia? Usted es de los que nunca se involucran en absolutamente nada. Nada de nada de nada. Yo le digo esto y quiero que se preocupe y se asuste. Usted que dice que no puede hacer nada, que escuela dominical no, que cantar tampoco, que dibujar tampoco, que en las cámaras tampoco, que predicar tampoco y que cantar tampoco. Cantar ya dije 2 veces, ¿verdad? Bueno, ustedes no me ayudan. A ver, ni la limpieza, nada, hermano. Cuando usted se muera y tenga que entregar cuentas delante del Señor, y el Señor le diga: yo te di este, y se va a dar cuenta de cuántos talentos Dios le dio y que no le quiso servir. Ahí se va a acordar de mí. Para mal, pero se va a acordar de mí. Bien me lo dijo ese ingrato pastor. Porque ahora que se lo estoy diciendo, ya usted es conocedor. No me diga que no tiene ningún don, ningún talento. Usted tiene talentos, tiene dones que Dios le ha dado, que no los quiere usar y que se quiere quedar sentado toda su ingrata vida. Es cuestión suya. Pero yo le estoy diciendo hoy que Dios le ha dado a usted tesoros, le ha dado talentos, y que usted tiene que usarlo, porque si no, Dios se lo va a demandar un día, hermano. No sé si se va a salvar por eso o no, pero si Dios le dio talentos, y Dios quiera que no se condene por no haberlos usado, que eso no sea el medio por el cual algunos se pierdan, cuando Dios les había dado sabiduría, gracia, amor por las almas, gracia para hablarle a los perdidos, pero nunca hizo uso de ninguno de esos talentos. Todo el tiempo fue una persona que no se metió en nada, hermano. Si estamos evangelizando, pero no llega. Ay, es que ese evangelismo, qué cansado. El sol más duro pega el calor del infierno. Amén. Y por eso tenemos que hablarle a las almas perdidas, porque ellos van para allá. Y usted también, si se calla y no habla, no creo que se logre salvar. Porque no creo que el cielo esté lleno de personas que no amaban al prójimo y que no amaban las almas perdidas. Porque uno de los mandamientos que el Señor dejó es que amemos al prójimo. Y usted no me diga que no ama al prójimo si nunca le ha hablado de Cristo Jesús. Edificamos, dice este hombre, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lograron avanzar ¿hasta dónde, hermano? Hasta la mitad. Y el pueblo estaba animado. Hay mucha información y poca información clara en realidad con relación a la altura de este muro, al grosor de este muro. Los muros no eran como levantar un muro de bloque en este tiempo. Se cree que ese muro tenía 3 metros de ancho. O sea, un muro, estos muros que hacemos ahora miden ¿cuánto? 20. No, el grosor del bloque, ¿cuánto? 14, 15 centímetros el grueso de un bloque. 15, ¿verdad? 15 centímetros. Ese es el grosor de un muro que nosotros ahora en estos tiempos estamos acostumbrados a ver. Pero los muros que ellos edificaban, dicen amén los despiertos. Digan amén para que no se nos duerma nadie. Los muros que ellos edificaban tenían 3 metros de grosor. Posiblemente entre 15 y 20 metros de altura. Hablemos de 15 metros. Y esos muros tenían que rodear toda la ciudad. Y dice la Biblia que ellos lograron llegar a la mitad porque el pueblo tenía ánimo. Ánimo para trabajar. Que cuando usted le esté sirviendo a Dios, se vea que usted tiene ánimo. Ánimo en lo que está haciendo, está contento con lo que hace, está motivado con lo que hace, está apoyando en la escuela dominical. Ahí está el maestro. Yo nunca había visto a ese maestro con esa versatilidad que tiene. Mira, hay unos que son así quietecitos, pero cuando le están dando clases a los niños se transforman. Mire, hasta uno se queda así, ¿ve?
Digo, yo ya mero que no bajo a los cultos, mejor me voy a quedar de aquí con los niños. Porque tienen una forma de hablarle a los niños. Yo tuve a cargo una célula y había un hermano que nos apoyaba mucho. Él no quería echarse la responsabilidad, pero le digo, quien tenía el talento para ese trabajo era él y yo no. No lo digo con envidia, yo de él aprendí, yo hasta traté algunas cosas de copiárselas porque yo miraba que funcionaban. Pero ese hombre tenía una gracia de Dios para hablarle a los niños y darles un estudio. Era maestro de profesión, pero aparte de eso tenía un don para enseñarle a los niños. Único, hermano. Y los niños le prestaban atención. Los dejaba cansaditos, ¿verdad? Hacían unas actividades antes de la enseñanza. En 10 minutos los dejaba agotados. Ya nadie quería andar molestando. Y en esos 10, 15 minutos que él compartía la enseñanza, los niños estaban bien atentos. Lo que yo le aprendí fue a cansar a los niños, ¿verdad? Entonces yo también les ponía actividades y les sacaba, hermano, como decimos vulgarmente, el jugo, para que después estuvieran tranquilitos recibiendo la palabra de Dios. Gente que tiene esos dones, esos talentos, hermano. Y le digo, hay algunos que tienen tantos dones y talentos que no los pueden usar absolutamente todos, porque si se dedican a maestros de escuela dominical no pueden hacer este otro trabajo, y si se dedican a este otro trabajo dejan estos otros dos, pero no pueden hacerlo absolutamente todo. Pero en lo que hacen, lo hacen con ánimo. Cuando usted esté limpiando el templo, si tiene esa bendición, ese privilegio, hágalo con ánimo, con gozo. 15 minutos para hacer limpieza, ay Dios mío. No, vengas desde las 6 de la mañana si es necesario. Y hágalo con buen ánimo. Tengo media hora porque me tengo que ir, tengo un compromiso allá. No, sírvale a Dios con buen ánimo. Amén. Y mire, antes de irse, después de que termine usted de hacer la limpieza, haga así, ve. Y si el olor no lo convence, repita de nuevo, por favor. Amén. ¿Sí o no? Porque cuando algo está limpio, ¿tiene que oler a qué? Mire, si usted cuando se baña, regrésese. Si todavía usted siente que se mareó solo por olerse un poquito, vaya y métase otra vez. ¿Verdad que sí? Porque si usted está limpio, ¿tiene que oler a qué? Y si la casa de Dios está limpia, ¿a qué tiene que oler? A limpio. ¿Quién hizo la limpieza? ¿Por qué? Es que saber qué detergente, qué jabón, qué desinfectante, saber qué echaron, hermano. Pero la casa de Dios tiene que oler a limpio. ¿Quién lo logra? El que tiene buen ánimo. El que tiene buen ánimo logra muchas cosas, sirve a Dios. Acá tal vez no hemos tenido oportunidades o la necesidad en algún momento de servir a Dios hasta las 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana, pero hay diversos trabajos que conllevan ese tipo de sacrificios, que cuando uno los hace por la obra de Dios, qué bendición, hermano. Le digo, hay hermanos que están trabajando en las ventas y se pegan unas desveladas por servir a Dios. Otros trabajando en las comunicaciones, sacando capacitaciones, llegando 2 de la mañana, 3 de la mañana, por atender una capacitación, por aprender más. Amén. Acá creo que en una ocasión tuvimos una jornada de limpieza profunda, hermano. Y Dios bendiga a los hermanos que pudieron venir ese día y nos agarró aquí la tarde, hermano. Unos hacían una cosa, otros hacían otra cosa, otros estaban viendo ya lo de la transmisión para el otro día. Pero qué bonito se miraba que había pueblo, hermano, trabajando, sirviendo al Señor. Amén. Con ese ánimo. Ánimo para evangelizar. Ánimo para hablarle a otros. Ánimo para orar por otros. Ánimo para visitar a quien lo necesite. Amén. Ánimo en la obra de Dios. ¿Cómo se necesita gente animada? A veces tenemos gente que, hermano, ya no quiere ni mover ni un dedo. Hermano, ¿usted está diciendo? Sí, ¿será que puede guardar la silla? Pero si ya me tengo que ir, dice. Yo espero ese tipo de acciones
de un muchacho de 12 años, 13 años, 14 tal vez, pero ya alguien de más de 20 años y con varios años de estar en el evangelio, esas actitudes ya no se ven bien. Trabajaron en la cocina. ¿Cuál debería ser el trabajo de una mujer que estuvo en la cocina al terminar? Dejar todo limpio, ¿sí o no? Ay, mi hermano, yo me tengo que ir. Allá miren que yo ya cumplí. No, hay que trabajar con buen ánimo desde el principio hasta el final. Y no permitir que a veces unos roces, unas palabras nos roben la bendición. Hermana, ¿y por qué ya no llegó a ayudar? Es que, hermano, me dijeron unas cosas. Me agradezca que las dijeron estando usted ahí. Hubiera sido peor que las dijeran a sus espaldas. Pero una persona que tiene buen ánimo sigue y sigue. Amén. Le pregunto yo, es muy difícil que alguien lo haga. Pero si hablan mal de usted en el trabajo, si no hay un ambiente laboral, no todos renuncian, hermano. Algunos renuncian, pero antes de renunciar tienen que medir si pueden estar desempleados un tiempo, qué responsabilidades tienen. Porque si no pueden darse ese lujo, tienen que buscar otro trabajo sin poder renunciar. O sea, hay personas que tienen que tomar una decisión importante. Pero si andan hablando mal de usted en el trabajo, la mayoría de gente no renuncia. La gente sigue trabajando en la misma empresa. Que hay empresas, hermanos, donde se mueve la hipocresía, de verdad. Jefes hipócritas, compañeros hipócritas, que le sonríen a uno, pero que por detrás están hablando pestes de usted. Eso es algo común en muchos lugares, porque hay gente que no conoce a Dios y hasta falsos evangélicos en muchos lugares, hermano. Pero eso no es de preocuparse. Usted no puede perder su ánimo. Si a usted le gusta lo que hace, dejen que los demás hablen y digan y hagan lo que quieran. Pero el ánimo es lo que debe permanecer en usted y es su tarea mantenerlo. Amén. No es tarea de otro. Usted tiene que velar por su estado de ánimo todos los días de su vida. Amén. Si está desanimado, no es pecado a veces estar con algún desánimo, con algún desaire, pero sí usted debe fortalecerse y no dejar que eso siga así. Amén. Se terminó el muro hasta la mitad, pero se lo voy a resumir. Después dice, ya del verso 7 en adelante, dice que los enemigos entonces se levantaron ahora. Se encolerizaron, se molestaron por el avance que habían tenido. Y también los de Judá, que eran los encargados de acarrear los escombros, se habían debilitado y decían que no podían edificar el muro. Mire, habían llegado hasta la mitad con buen ánimo. Pero ¿qué pasó? Se levantó el enemigo, Sanbalat, Gesem y Tobías. ¿Qué pasó? Algunos que estaban trabajando se cansaron. Pero ¿saben quién no se cansó? ¿Saben quién no dice la Biblia que se haya cansado? Nehemías. Él no, y él trataba de animar a otros y de mantener la visión, hermano. Nehemías hubiera dicho: estos ingratos de Judá no quieren trabajar. Se nos levantó el enemigo, ya no se puede. No, la visión continuaba. Y hermano, uno debe de cobrar ánimo aunque se levante el enemigo. Cuando el enemigo se le levante por lo que usted está haciendo, ríase en la cara del enemigo y dele la gloria a Dios. Diga: se enojó el enemigo, pero no le vamos a dar lugar a que se ría. Nosotros nos vamos a reír en el nombre de Jesús de él. Usted sale a evangelizar, se le levanta el enemigo. Sale a hacer algo por la obra de Dios, se le levanta el enemigo, ¿sí o no? Claro que sí. El enemigo, ese es su trabajo, él a eso se dedica. Él es tan infeliz que no quiere verlo a usted feliz, no lo quiere ver sirviendo, lo quiere ver desanimado. Y le digo esto para que lo entienda: cuando usted está desanimado, él está feliz. Pero cuando usted está feliz, él está encolerizado, está desanimado.
se molesta. Porque el enemigo quisiera ver al pueblo de Dios desanimado todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando usted amanece desanimado y sigue desanimado una semana, 2 semanas, el enemigo está feliz. ¿Qué va a poder hacer usted con ese desánimo? Mire, golpeó el enemigo y las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Las cosas se empezaron a complicar. Pero la visión seguía. La visión estaba. Nosotros tenemos una visión a la que nos hemos proyectado, en la que estamos trabajando en base a esa visión. Mientras logramos el objetivo, mientras alcanzamos la visión, tenemos que experimentar muchas cosas. Y en medio de todas esas cosas tenemos la obligación de mantener nuestro ánimo arriba. Amén. Como le preguntaban a los soldados antes, hermano. Hoy no sé si les preguntan, pero antes le decían: ¿cómo está su moral, soldado? Y todos gritaban, hermano, a una sola voz: alta, muy alta, Señor, como es mi deber mantenerla. Y que yo me recuerde, la iglesia del Señor es un ejército también. Ya, con ese estado de ánimo bajo no vamos a avanzar, no vamos a lograr nada. Tenemos muchas cosas por las cuales luchar, en las que tenemos que animarnos, hermano. Y tenemos que animar a otros. Sea usted de los que digan: hermana, ¿y por qué no un día estos compramos unos tratados y nos vamos a evangelizar? ¿Se acuerda cuando lo hacíamos? Vamos otra vez. Hermano, ¿por qué no vamos nosotros a hacer algo ahí para la obra de Dios? Hay caballeros en algunas iglesias, hermano, que se van al puerto por allá a traer unas hieleras con pescado para vender en la iglesia y recaudar fondos. Que allá consiguen barato, hermano, invierten, ellos ponen la gasolina y se queda una bonita ganancia. A otros por allá les daban mangos, hermano, y se iban a traer unas picopadas de mango y a vender mangos para fondos de la iglesia. Gente que se proyecta a hacer algo y que no se desaniman, y le digo, llevan años y años sirviendo y pareciera ser que ayer empezaron a servir a Dios, porque el ánimo no ha menguado en muchos de ellos. Antes querían hacer esto, hoy siguen viendo qué hacen. Donaron esta silla, hoy donaron unas mesitas. Siempre andan viendo qué traen, en qué se involucran, de qué manera pueden aportar en la obra de Dios. Amén. Sea usted de esos que ayudan, de esos que colaboran, de esos que invierten, de esos que no se sienten desanimados y que dejan que la iglesia se vaya para abajo. Mire, hay ministerios que han tenido una cúspide, pastores, iglesias que han llegado porque el pueblo tenía mucho ánimo, cómo trabajaban, cómo oraban, cómo buscaban a Dios, y después de haber llegado a ese límite se vinieron hacia abajo. Algunos de ellos porque pensaron que ya lo habían alcanzado todo, otros porque también dejaron de un lado la oración y tal vez se llenaron de proyectos, pero acuérdense que lo que le da vida a la iglesia es la oración. Amén. Podemos estar llenos de proyectos, pero si descuidamos la vida espiritual, no vamos a lograr mucho. Por eso cuando Nehemías, ellos trabajaban el muro, recuerde un detalle sobresaliente: con una mano edificaban y en la otra mano la espada. Amén. Con una mano sirva a Dios, pero con la otra vele por su vida espiritual. Mire, hay hermanos que les dicen: hermano, va a haber vigilia. Ay, hermano, yo me canso, dicen, pero está trabajando. ¿De qué trabaja? Soy el ayudante de él. ¿Y él qué hace? Nada, dice. Pero dígale: hermano, hay una venta. Hermano, yo pongo mis manos ahí, meto mis manos para trabajar. Las manos las mete. Vamos a zanjear el terreno que Dios nos va a dar para echar los cimientos. Y la gente llega, hermano, y muchos llegan a trabajar, pero para orar no quieren orar. Entonces está bien que se involucren, pero su vida espiritual, ¿qué? Amén. Mire, por zanjear no se va a ir al cielo.
Por si no lo sabía, por vender tamales no se va a ir al cielo. Por cocinar en la obra de Dios para recaudar fondos no se va a ir al cielo. Solo Cristo salva. Y usted debe tener una comunión con Él. Si descuida la comunión se pierde. Así venda dobladas, venda tostadas y usted haga 10,000 de ganancia para la iglesia mensuales, se va a descuidar su vida espiritual. Y es más, el ánimo se le va a ir acabando. Va a entrar en un desgaste. ¿Por qué? Porque usted necesita buscar de Dios. Usted es un ser espiritual creado por Dios. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice que Dios nos va a recompensar a cada uno según hayamos hecho cuando estábamos ¿en qué? En el cuerpo. Que en su espíritu siente una carga, pues si siente algo en su espíritu, manifiéstelo ¿en dónde? En el cuerpo, es decir, llévelo a cabo, hágalo. Dios no va a recompensar a nadie solo por buenas intenciones. Amén. Dios lo va a bendecir a usted si usted lleva a cabo las cosas que siente en su corazón o en su espíritu. Amén. Aunque la situación se complique, el muro no estaba terminado y fue una alegría haber llegado a la mitad. Yo me alegraría. Llegamos a medio muro, gloria a Dios, aleluya. Hagamos una fiesta santa, ¿verdad? Una fiesta decente, comida, celebremos, cantemos a Dios, un culto de acción de gracias. Esas son nuestras fiestas. Amén. Se terminó el muro a la mitad, gloria a Dios, qué bendición, pero no se había terminado. Tal vez usted va por la mitad, pero alégrese y dele gloria a Dios, pero su ánimo no debe cambiar. ¿Cómo está la iglesia donde estamos perseverando nosotros? Yo creo que estamos en victoria y creo que estamos avanzando y hemos logrado varias cosas que habíamos anhelado, ¿verdad que sí? Eso es de darle gracias a Dios porque estamos en victoria, ¿sí o no? A ver, dé un gloria a Dios el que está en victoria. Ay Dios, no todos, solo como 5. A ver, levante la mano y dé un gloria a Dios el que está en victoria. Gloria al Señor. Estamos en victoria, pero no hemos terminado. Ni en nuestra vida espiritual, ni en los proyectos de la iglesia. Yo me voy a morir, hermano. Va a llegar el día en que me voy a morir. Y si el Señor no ha venido a levantar a su pueblo, en la obra de Dios habrá mucho trabajo. Cuando yo me muera, estoy seguro que habrá siempre necesidad en la obra de Dios. Cuando usted se muera, también va a haber necesidad en la obra de Dios. La necesidad en la obra de Dios no va a terminar. Y la visión general del Evangelio, nunca la vamos a alcanzar por completo. Por eso el Señor cada vez está levantando más y más hermanos que ayuden a llevar a cabo esa visión. Pero esa visión sigue desde que Cristo estuvo en esta tierra hasta el día de hoy, de alcanzar al mundo con la predicación del Evangelio. Esa es nuestra más grande labor que tenemos por delante. No hemos llegado, y le digo, vamos a partir de esta tierra y no habremos terminado la obra completa. Cada uno hará la tarea que Dios levantó. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo, ya para entregar su espíritu, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes ni buenos católicos eran, porque si no se supieran las 7 palabras, dijeron los católicos. Yo solo sé que hablan de las 7 palabras, no sé cuáles serán las 7 palabras que ellos dicen. Pero por ser de las últimas me imagino que han de estar ahí incluidas. A ver, ¿qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz ya para morir? Ay Dios. A ver, le pregunto, ¿qué dijo el fulano en la novela cuando se estaba muriendo? Dijo que la amaba. A ver, ¿qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Ah? En tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué más dijo? A ver. Consumado es. ¿Qué estaba diciendo él? Terminé la obra. Nosotros, en el caso suyo y mío, no vamos a terminar toda la obra del Evangelio, pero hay una tarea que tenemos asignada que sí la debemos terminar. Amén. Mire lo que dice acá en el capítulo 6 de Nehemías.
verso 15. Nehemías 6, verso 15. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones el verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Todo el muro fue terminado en un tiempo récord, digamos. 52 días son menos de 2 meses, hermano. Mire, estos ingratos hacen un puentecito y se tardan 6 meses. Van a recapear Chimaltenango y haga de cuenta que se van a tardar unos 3 meses. Hacen un puente por allá en la capital y se tardan casi el año, hermano. Un paso a desnivel y de todas maneras el tráfico es complicado. Bueno, pero ese es otro tema. Tal vez algún político nos está viendo y por eso predicamos estas cosas. Tremendo muro, le repito. Hablemos de 3 metros de grosor aproximadamente, de 15 metros de altura, y pensemos en todo alrededor del pueblo, de la ciudad. 52 días haber terminado esa obra, hermano. Eso es para alegrarse uno. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos judíos habían ahí radicados? Hermano, esa es una historia tremenda, porque cuando Nehemías va, es Dios quien le añade personas para que vayan al trabajo, y eran pocos los que estaban ya ahí. Prácticamente ahí no habían habitantes. Eso estaba desierto casi. Y cuando viene Nehemías, se unen otros y viene gente, hermano, con la disposición de trabajar y de hacer algo que en este momento eran los muros de Jerusalén. Él no estaba trabajando con gente especializada en el trabajo de muros, en la elaboración de muros. Él no estaba trabajando con gente que a ese momento era gente identificada con Jerusalén, con Israel, con el Dios de la Biblia. No, fue Dios el que lo hizo todo, hermano. El que puso la gente, el que puso los materiales, el que prosperó esa obra. Pero hay algo que debe llenarnos a nosotros y debe marcarnos un punto de referencia, y es que el pueblo tenía ánimo. A pesar de todas las cosas que sucedieron, que algunos se cansaron, que el enemigo se levantó, ¿qué tenía el pueblo? Ánimo, ánimo. Ánimo, ¿para qué? Para trabajar, para lograr las cosas. Y en 52 días tener terminado ese muro. Ese fue un milagro poderoso que Dios realizó, en el que Dios usó a ese pueblo. ¿Qué podrá hacer Dios con nosotros, siendo que nosotros conocemos a Dios y tenemos un espíritu dispuesto para servir a Dios? Dígame, ¿qué podría hacer Dios con nosotros, hermano? ¿Qué podría hacer Dios con nosotros en una semana? En 52 días, ¿qué podría hacer Dios con una iglesia que le sirve animada? Con una iglesia que siente ánimo de hacer algo por su obra, de ver que la obra de Dios avance. ¿Qué podría hacer Dios con una iglesia así? Iglesias que llevan 20 años, hermano, no han comprado ni una lámina. Andan viendo que Él les regala unas láminas viejas, hermano. Yo así me moriría, hermano, de verdad. Porque no fue el evangelio que yo recibí. Perdóneme, yo no estoy juzgando a nadie, pero hay unas galeritas, hermano, que han sido galeritas desde que empezó y siguen siendo galeritas. Pero no solamente es una situación exterior la que se contempla, sino desde lo espiritual, hermano. Hay templos que no dan ganas ni de poner un pie adentro, porque ese pastor tiene nombre de que vive, pero está muerto. En un país, hermano, había un pastor que de verdad, ese hombre se subía a la iglesia, tenía la iglesia en el segundo nivel, y abría como 10 minutos antes el local de cultos, medio acomodaba las sillas y se arrodillaba 5 minutos, hermano. Se cansaba y se sentaba. Ahí sentado le bajaba sueño, hermano. No había venido nadie, y cuando la gente empezaba a venir, que la gente llegaba tarde, producto de la muerte espiritual,
Cuando la gente llegaba, hermano, lo miraban a él dormido y decían: vámonos mejor, pobrecito, el pastor está cansado. Cuando él abría los ojos, no había nadie. Decía: hoy no vino nadie, entonces me voy a ir para mi casa. Cerraba el templo y se iba al primer nivel, hermano, a seguir durmiendo. Esa es una muerte espiritual. ¿Qué va a hacer Dios con un pastor así? ¿Qué va a hacer Dios con una gente así? No se puede trabajar, no se puede lograr nada. Y le digo, sin ánimo de juzgar a nadie, pero pensemos en una iglesia que hace 10, 15 años tienen una galerita de lámina y siguen en esa galerita. ¿Qué ha pasado? Han orado, han ayunado, le han pedido a Dios, han trabajado por lo que quieren, han tenido buen ánimo o han esperado que del cielo caigan las láminas. Eso puede pasar cuando pase un torbellino y levante el techo de alguno y tal vez de dicha le caiga una lámina ahí en su terreno. Cuidado y lo aplasta también. Pero así no se hace la obra de Dios. El pastor que está en una iglesia tiene que tener fe, tiene que tener visión, tiene que creerle a Dios. Y la iglesia tiene que meterse al proyecto de Dios, a la visión de Dios, al trabajo que se quiere realizar. Y todos juntos, hermano, luchar porque la obra de Dios logre sus objetivos. No solo lucha por los suyos. Luche, está bien que quiera usted graduarse, superarse, sobresalir, tener un negocio propio, tener un matrimonio, tener hijos. Está bien que logre sus proyectos, sus anhelos y sus metas. Pero no se olvide que la obra de Dios también tiene metas y proyectos que debe realizar. Usted quiere un terreno, quiere una casa. La obra de Dios también necesita un terreno, necesita edificar un templo. Amén. Usted quiere hacer esto, la obra de Dios también lo necesita. Amén. ¿No le gustaría a usted, en cuanto a la profesión que ha escogido, ser una persona reconocida y conocida en el ámbito y en el sector donde usted vive o reside? Yo creo que sí. Que si usted es un maestro, sea un buen maestro. Si usted es un pedagogo, sea una persona profesionalizada y conocida en el medio. Si es una persona que se ha dedicado a otros estudios de arquitectura, es un auditor, es un licenciado en administración de empresas, un psicólogo, lo que sea. No creo que usted estudie para que nadie, absolutamente nadie sepa. En algún momento tendrá que trabajar y cuando trabaje tiene que ser el mejor, ¿sí o no? Tiene que hacer las cosas bien y no compitiendo con otros, sino con usted mismo. Esa es parte de su visión. ¿O usted quiere ser el peor en el oficio? No lo había pensado, hermano. Porque si usted está estudiando para doctor y va a ser el peor, ni yo lo voy a buscar. Le vamos a poner el doctor matasanos, ¿verdad? Llegan sanos y a todos los matan. Solo con esa famita ya no va uno, hermano. No, usted tiene que hacer las cosas lo mejor que pueda. Para eso se está preparando. No para que la gente hable mal de su trabajo. Y hablen mal no porque lo estén difamando, sino porque es cierto. Sería muy triste terminar así. Usted tiene que ser el mejor. Y no solo tiene que avanzar usted, no solo tiene que lograr sus metas usted. Vea que la iglesia esté logrando los objetivos. Que se salven las almas. Que hayan familias nuevas, que hayan campos blancos, que se predique el evangelio, que se dé a conocer el mensaje del Señor. Son metas que debemos tener, sí o no. Y mientras logramos esas metas, el Señor, sin que nosotros lo busquemos, va a ir haciendo conocida la iglesia donde nos congregamos. Amén. Él le va a ir dando nombre. A veces no es solamente que busquemos darle nombre a la iglesia, no, eso es falaz, hermano. Vamos a traer un tratado ahí que diga la iglesia fulana, la mejor iglesia de todo Chimaltenango. No se necesita hacer eso. Será orando, será predicando, será dando a conocer el mensaje del Señor que Dios nos va a hacer conocer, hermano, por todo lugar. Amén. Pero no podemos independizarnos y separarnos por completo cuando somos parte integral de la obra de Dios. Nehemías lo logró. Y es un título y una victoria que pudiéramos de alguna manera adjudicársela a él. Pero recuerde, no era en ese momento
su proyecto. No fue algo que él haya querido por sí. Él estaba bien llenándole el vaso de la copa de vino al rey, pero de allá lo sacó el Señor para llevar a cabo un proyecto, para llevar a cabo la visión. ¿De dónde tendrá que sacarlo Dios a usted? No lo sé. Pero si Dios lo escogió para algo, no lo va a dejar tranquilito. Amén. Usted podrá quererse esconder como Jonás, pero si Dios lo escogió para que le sirva, no se va a esconder. Usted tiene llamado para predicar la palabra de Dios, no se va a poder esconder. Si Dios lo escogió, ya Dios lo señaló. Y es mejor que vaya a realizar esa visión que Dios le ha puesto en el corazón. Amén. ¿Se puede terminar? ¿Se puede concluir en victoria? Claro que sí. Pero luchemos por servir a Dios animados, hermano. Toda nuestra vida. Trate de no estar diciendo, ay, es que no se puede, es que no voy a poder, es que no sé. No sea de esos, sea de los que digan, amén, hagamos, veamos cómo lo llevamos a cabo, luchemos todos juntos. Sea de esos que sienten esa carga, que meten el hombro, y con los que vamos a lograr, de una forma tipológica, hermano, simbólica, con los que vamos a lograr edificar el muro en 52 días. Sea de los que ayudan, sea de los que son una bendición. Mire, con cariño se lo digo, sea de los que cuando se mueran yo los voy a llorar, hermano. Yo estaré, ay, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Si este hermano tan fiel que era, que no den ganas ni de dejarlo ir, ¿verdad? Y no de aquel, se murió fulano, ay, vaya que ya se murió, que cómo daba que hacer. Y que uno diga, a saber dónde estará ese hermanito, ¿verdad? A saber si se salvó, porque ese, ay, bendito sea Dios, allá que mire el diablo que hace con esa alma. La gente ni se salvó, no. Sea de los que, hermano, hayan servido a Dios, y que cuando partan, sin duda alguna, tengan que ir a disfrutar de los galardones que Dios le va a dar por haberle servido. Amén. ¿Es usted de los que con los que se puede contar para terminar el muro o solo para llegar a la mitad? ¿Podemos contar con usted en la obra de Dios para terminar el muro? ¿Lo podemos tomar en cuenta como parte de esta iglesia para llevar a cabo los proyectos que tiene la obra de Dios? ¿O solo nos va a ayudar para la mitad? ¿O solo nos va a ayudar un poquito, a medias? ¿O es de los que van a luchar porque la obra de Dios avance? Por eso dice ese coro que estábamos entonando, que esta obra no va a parar, porque la obra de Dios, el que lucha por ella, el que la ama, la siente en el corazón, hermano. Un golpe a la obra de Dios es como si nos golpearan a nosotros mismos. Un ataque a la obra de Dios es un ataque contra nosotros mismos. Amén. Pero una victoria es una victoria nuestra. Una victoria en la obra de Dios es una alegría de todos. Sucede algo y ¿qué hacemos todos? Vamos todos a orar, vamos todos a clamar a Dios, vamos todos a buscar a Dios para que haga algo. Ahí estamos todos. Y como se dice en lo vulgar, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Pero le digo, van a ser más tiempos buenos que malos. Amén. Hoy nos toca batallar, luchar, reunirnos a ayunar, a orar, a llorar por la obra del Señor, a clamar porque Dios intervenga de muchas maneras. Pero habrán días donde tendremos que sentarnos a reír, a gozarnos, a alegrarnos por las cosas que Dios habrá hecho. Con la ayuda del Señor estaremos aquí hasta que se termine el muro, hermano. Estaremos aquí luchando porque la visión se alcance, luchando con esa visión, obedeciendo a lo que se nos diga, trabajando por amor a Dios, por amor a las almas, por edificación al pueblo de Dios. Estaremos aquí, hermano, metiendo el hombro, ¿verdad que sí? Que Dios nos tome en cuenta, y que cuando Dios haga su agenda y organice Dios lo que va a hacer, que lo tome en cuenta usted, que lo involucre en sus planes, ¿verdad que sí? Dígale, Señor, así como involucraste a Nehemías, involúcrame a mí.
Tómame en cuenta a mí, Señor. Yo no tengo mucho que ofrecerte, no tengo casi nada con lo que yo pueda servirte, pero aquí está mi vida, Señor. Con tal de que tu obra avance, yo quiero ser un instrumento de bendición. Colóquese de pie, amado hermano. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, queremos darte gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Dios del cielo, gracias por tu palabra con que nos has hablado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar a cabo esa visión. Ayúdanos a trabajar con esa visión, Señor. Respáldanos, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos servir en tu obra. Queremos ser útiles en tu obra, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús.